Profesor, hola, buenos días. ¿Se escucha, no? Hola. Sí, se escucha perfecto. Ah, qué bueno. Quiero hacer una pregunta mientras hacemos la hora, si se puede. Sí, claro, para eso estoy. Bueno, quizás relacionado a la actualidad con el coronavirus, en todo caso. ¿Cómo Mm. afecta en este sentido la cadena de producción? Sabemos que la gente ¡Uf! no trabaja en la fábrica, por supuesto, No, pero no la gente está trabajando en los recursos básicos. en los servicios, Eh, pero la parte de yo, fábrica, si quieres, no, y en las fábricas también, alguien tiene que producir el papel de váter y el pan, y lo que no se produce son artículos de lujo. ya, Si la tú primaria, quieres, si tú quieres leer sobre ese tema, yo te recomiendo que busques economía de guerra. Esto no es la primera vez que pasa. O sea, entiéndeme, sí es la primera vez que pasa en el sentido de que un virus paraliza el mundo, pero no es la primera vez que pasa que hay una situación excepcional y lo que se ha hecho, lo que se está haciendo es básicamente, hola Tomás, básicamente lo que se está haciendo es seguir una estrategia que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Se desvían todos los recursos a los servicios básicos y la gente que trabaja en esos servicios básicos sigue trabajando. La única diferencia es que el resto, en vez de enviarnos a la guerra, pues nos tienen en casa. Pero lo que sería producción de alimentos, medicamentos, artículos sanitarios, artículos de limpieza, transporte de benzina, carbón, todo lo que son recursos, los mínimos, mínimos, mínimos para que el mundo, la gente, para que nosotros podamos seguir con vida, eso no ha parado. Y no es que no haya parado, es que si para, entonces la hemos pifiado. Imagínate que de golpe y claro, porrazo claro, dejara de entiendo, trabajar entiendo. la gente que trabaja en las centrales térmicas y que nos proveen de luz. Habría electricidad, no tendríamos internet, no podríamos hacer nada. No Entonces, tendríamos nada. estaríamos pensando en que de esta forma se está acumulando los stocks, en los inventarios de la oferta, No. porque la demanda no está sucediendo en este momento. A ver, hay demanda. Lo que pasa es que la demanda se ha desviado. En situaciones críticas, la gente lo que hace es comprar productos básicos. Entonces, en los alimentos hay falta de stock porque ha subido la demanda, porque la gente lo que está haciendo es estocar en sus casas. Y en una cadena de Claro, suministro hay una regla dorada, que es que cuanto más arriba estás de la cadena, menos inventario necesitas. ¿Por qué? Porque la gente consume con aleatoriedad, ¿no? O sea, no todo el mundo consume exactamente lo sí, mismo. sí. Es como una ley normal de consumo. Hay gente que consume un poco más, gente que consume un ¿Cómo poco está la menos. frecuencia? Podríamos saberlo. ¿Qué? Como una distribución normal, con una tabla de frecuencia, podríamos Exactamente. saber cómo sería la Entonces, demanda. la demanda de un individuo es una distribución normal. La demanda de 100 individuos es la suma de 100 distribuciones normales. Y Claro, claro. la ley estadística dice que cuando tú sumas, lo que sucede es que la media la sumas tal cual, pero tú no sumas la desviación estándar, sumas la varianza. Y la varianza es al cuadrado, por tanto, cuando calculas la desviación estándar, haces una Sí. raíz cuadrada, por tanto, la variabilidad decrece. Así que cuanto más arriba estás en la cadena de suministro, más cerca estás del origen, menos inventario tienes que tener, porque la demanda está agregada y la demanda agregada tiene menos aleatoriedad. Por tanto, lo que está sucediendo ahora, sobre todo con la comida, es que la gente está estocando abajo del todo de la cadena, no arriba. Y eso significa que abajo del todo, para cubrirte del azar, necesitas más inventarios. Por tanto, el inventario total que hay en la cadena de suministro es superior, pero es porque lo tenemos nosotros. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de la minería puede parar sin problemas, porque la minería tiene como un par de meses de inventario. O los autos. Los autos pueden parar sin problemas, porque tenemos autos de sobra en inventario. Lo que no puede parar son las cosas que no se pueden inventariar, que básicamente son servicios, electricidad, agua, luz, gas, ¿Transporte? transporte, que eso no se puede inventariar, pero el transporte lo que pasa es que en realidad la inmensa mayoría del transporte no es un transporte necesario. Entonces tú lo que estás haciendo, lo que está haciendo la gente es minimizar las cosas que son
que no son estrictamente necesarias y maximizar las necesarias. Por tanto, el transporte de alimentos va a seguir funcionando, no hay otro remedio. Uber no ha parado, Pedidos Ya no ha parado. En realidad yo diría que están en el momento más álgido de toda su historia. Lo que ha parado es, o lo que ha pedido, por ejemplo, el gobierno que pare, es el movimiento de gente para hacer vacaciones. No, Eduardo, no puedes entrar. Un momento que tengo a mi hijo de visita. Sí, dale nomás. No puedes, Eduardo, lo siento. No puedes, lo siento. Tienes que quedarte. Por suerte, mi hijo sabe que la puerta de la oficina es un secreto. En la oficina tiene que pedir permiso para entrar, si no los tendría por aquí todo el rato. Ya son las 9:55, me ha gustado tu pregunta. La verdad es que sería un buen análisis de lo que hay. Hay todo un tema que se llama logística en desastres. Y el problema que tenemos ahora es ese. Vamos a tener que basarnos en cómo conseguir que los servicios mínimos y básicos se sigan suministrando y si conseguimos mantener esos servicios mínimos suministrándose, lo que vamos a conseguir es como mínimo parar gran parte del golpe de elementos que son difíciles de soportar. Catalina dice, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta que me han hecho es ¿cómo altera en operaciones la situación actual? Fijaros que en el fondo estamos viendo que algunas partes de la cadena de suministro, de la logística, están siendo muy afectadas. Y cuando me refiero a que están siendo muy afectadas, bueno, hay colas en los supermercados. Yo creo que el país ha tenido una suerte, triste de decir, pero que hemos tenido la suerte de que ya pasamos por una serie de sucesos un tanto extremos en octubre. En la universidad os puedo prometer que tenía plan B y ha activado el plan B. O sea, el sábado dijeron que las clases se iban a hacer online, el lunes las clases las teníais online. Y eso implica que alguien ya tenía una cierta preparación para la situación. A nivel de cadena de suministro, lo que digo, tenemos lo que se denomina una economía de guerra. Servicios básicos a full. Transporte de los productos mínimos necesarios. Y todo el esfuerzo orientado a las necesidades del conjunto. Y eso es una cosa que ahora, ya que aprovechando la pregunta que me habéis hecho, aquí vamos a tener que comportarnos un poco como inteligencia de colmena. Es necesario, para que esto lo saquemos adelante, un comportamiento no individualista, un comportamiento de grupo. Tenemos que pensar en el conjunto, no uno a uno. Si seguimos, y esto es un problema de todas las sociedades latinas, incluyendo España, si seguimos pensando en que la ley aplica para todos excepto para uno, mal. No nos vamos a salir, porque el virus no distingue ni por clase, ni por profesión, ni por nada. Y el problema aquí es que estamos intentando controlar que no se contagie todo el mundo de golpe, sobre todo a la gente mayor, que es la que lo tiene peor. Nosotros, de los que estamos en el foro ahora hablando, en el chat y yo, muy difícilmente moramos ninguno de nosotros. Puede ser que pillemos un resfriado duro, nos pasemos unos días con fiebre, pero la gente mayor, los adultos mayores, yo mis padres los tengo, están totalmente encerrados. Y mi mujer, que es asmática, hace 10 días que no sale de casa. Es lo que hay. Yo me tengo que llevar a los niños abajo a jugar al estacionamiento de autos y eso es todo lo que pueden hacer. Así que, bueno, es lo que hay. Y ya os digo, no creo que hemos tenido, entre comillas, la suerte de tener una preparación previa causada por los sucesos de octubre y ahora lo que necesitamos es una resiliencia de conjunto, de grupo y tirar para adelante. Si queréis, podemos hablar un poco más de eso.
puedo intentar preparar una clase especial orientada específicamente a ese temario. Si os interesa, avisadme, porque como yo he dicho, esto, bueno, las clases tienen que ser... o sea, ahora vais a tener clases online grabadas en vídeo. Y lo que podemos hacer nosotros que no puede hacer un vídeo es estar al día. Así que si queréis que hablemos más de una clase sobre eso, lo podemos intentar preparar. Magdalena me dice si puede preguntarme algo. Oh, claro que sí, para eso estoy. Me pagas para que te conteste. Para preguntar, al menos tú preguntas. Si no te puedo contestar, pues no te contestaré. Dime, Magdalena, ¿puedes darle al micro? Sí. Profesor, es que con respecto a Quizzes, ¿usted nos va a ir avisando cuando tengamos que usarlo? Sí, en realidad, como esto es un tema más de la clase, está dentro del temario de la clase, no te preocupes. Yo ahora voy a hacer una pequeña aclaración de un montón de cosas y ahí voy a hablar. Ya, perfecto, gracias. De nada. Bien, bueno, tenemos 47 personas, 46 alumnos, así que falta alguno, irá cayendo. Como os he dicho varias veces, yo lo que tengo es la ventana principal y un panel lateral, otra computadora donde guardo un montón de cosas, ¿de acuerdo? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer hoy, o un esquema del día. El primer punto que vamos a cubrir es la situación actual, lo que podéis esperar, las ayudantías, el quizzes, todas estas cosas, ¿de acuerdo? Después voy a hacer un pequeño repaso a la semana pasada y específicamente lo que voy a repasar es la descripción de la cadena de suministro. El punto 3 va a ser el inicio del temario de hoy, que es, vamos a ver el enfoque de ciclos en la cadena de suministros. Para aquellos que quieren hacerse una idea, fijaros que en la descripción de la cadena lo que hemos hecho es representar los diferentes actores. El enfoque de ciclos básicamente lo que intenta es analizar la relación que hay entre dos actores de la cadena. O sea, cómo interactúa el proveedor con Dell o cómo interactúa Dell con el consumidor, que son los actores de la cadena. Y el enfoque de ciclos mira toda la relación de acciones que suceden ahí. ¿De acuerdo? Después vamos a ver lo que se llama el enfoque tirón-empujón. Este enfoque básicamente lo que nos dará es una idea de cuándo actuamos a reacción de lo que hace el cliente o cuándo actuamos con adelanto a lo que hace el cliente para responder a sus necesidades. La idea es, si nosotros estamos estocando para que el cliente llegue y lo tenga, o si por el contrario lo que hacemos es esperarnos a que el cliente nos lo pida y nosotros lo hacemos a medida. Esa dualidad, que son los dos extremos que hay, obviamente hay un montón de cosas por el medio, pero los dos extremos que hay nos permitirán hacer un análisis de cuál es la capacidad de respuesta y de análisis que tiene nuestra cadena de suministro para responder a las necesidades del cliente. ¿De acuerdo? Después de esto veremos lo que se denomina el posicionamiento estratégico de una empresa. En el posicionamiento estratégico, básicamente lo que uno intenta contestar es cómo combina todo lo que hemos visto antes con el producto que quiere vender y el cliente que quiere tener. Ahí hay una interacción de diferentes factores que hacen que uno pueda situarse comparativamente con el resto de sus competidores o incluso ver si realmente lo que está ofreciendo como producto y cadena de suministro de entrega responde a las necesidades que realmente tiene el cliente. ¿De acuerdo? Esto es básicamente el punto 1, el tema 1 del curso. Hay un punto que seguramente no me dará tiempo de ver hoy. Si no me da tiempo de ver hoy, lo veremos la semana que viene. En el grupo del jueves no me dio tiempo de verlo la semana pasada,
pero que influye relativamente en el aspecto del posicionamiento estratégico, que se conoce como el ciclo de vida del producto. Los productos, al igual que las personas, pues nacen, crecen, se desarrollan y al final pues mueren. El producto cambia de perspectiva porque los clientes cambian de perspectiva respecto al producto según ese producto se va envejeciendo. No es lo mismo el consumidor de celulares de los años 80, que había celulares, pero eran casi armatostes de 20 kilos, que el cliente de celulares de ahora. Entonces, ese cambio es que el producto ha cambiado de estado de vida y, por tanto, lo que el cliente espera del producto cambia a la vez. Y como cambia a la vez, pues obviamente todo lo anterior, todos los puntos anteriores se tienen que readaptar a la esperanza que tiene el cliente de ese producto. ¿De acuerdo? Y este sería lo que nos falta del tema 1 y lo que vamos a intentar ver hoy. ¿Sí? Empezaré con la situación actual. Recordad que en cualquier momento en que necesitéis hacerme una pregunta, podéis encender vuestro micro y hacérmela, cortarme automáticamente, da igual que yo esté hablando. Pensad que tal cual está la situación es la única manera que tengo de obtener información de vosotros. Estoy desviando mucho la vista hacia la otra pantalla porque en la otra pantalla tengo que aceptar a todos los alumnos que entran. Ahora mismo somos 51 personas. Así que es la mejor manera de que no se me quede nadie colgado y que todo el mundo pueda asistir a clase. ¿Vale? Punto número 1. Zoom es nuestro amigo. ¿A qué me refiero con eso? Significa que tal cual estamos, lo más probable es que vayamos a estar utilizando Zoom durante mucho tiempo. Yo estoy contando que lo más probable es que tengamos como 1 mes o 2 meses mínimo de clases online y puede ser que incluso más. Entonces, dada la circunstancia, contad o acostumbraros a utilizar la herramienta y sobre todo acostumbraros a utilizar Zoom. Yo estoy subiendo los vídeos de las clases, pero los vídeos de la clase no sustituyen a la clase y quiero que quede claro. En teoría, la clase es presencial, se hace por Zoom, vosotros debéis de intervenir como si fuera una clase normal. Yo al final, obviamente, para intentar facilitaros la vida y entendiendo que alguno de vosotros puede ser que se quede colgados en internet en algún momento y como extra porque así podéis utilizarlo para repasar, parte del temario o parte del contenido de las cosas que se generan a lo largo de la clase, pues las acabo subiendo y publicando online. Lo primero que subo, y esto lo voy a hacer siempre, es subir PDF con mis anotaciones. Yo nunca he pensado que mis anotaciones sean muy buenas. Para seros sincero, mis apuntes cuando era alumno eran bastante malos. Yo siempre pedía apuntes a otra gente para tener una segunda versión, porque mi versión acostumbraba a ser un montón de garabatos y palabras mal escritas y cálculos a medias, las que me había saltado cosas. Pero como sé que a alguno de vosotros le resulta útil, yo lo subo. Esto está en Webcursos y siempre estará el mismo día en que yo dé la clase, por la tarde. Matías pregunta que cómo se llevará a cabo la primera prueba. Buena pregunta, déjame acabar esto y lo comento, ¿de acuerdo? Yo ya he empezado a activar el plan para hacer la primera prueba online. Por tanto, ¿cómo se llevará a cabo online? ¿Cómo? Mire, el viernes tengo una reunión con todo el resto de profesores del grupo y ese día se va a plantear eso como tema, uno de los temas principales. Por tanto, que sepáis que yo ya estoy trabajando en esa idea. Veremos a ver cómo sale. Entended que voy a hacer una prueba, si hago una prueba online, haré una prueba pensando en que vais a tener material, porque yo no puedo esperar que no tengáis material, y esperando que alguno de vosotros le pueda la tentación y utilice el celular para comunicarse con otro alumno. Así que tened en cuenta que si preparo una prueba online, voy a preparar una prueba que el celular no sirva de nada y que los apuntes os sirvan de poco. ¿De acuerdo? O sea, contad con ello. Pero sí, estoy pensando ya en esa situación de que es muy probable que haya que hacer una prueba online. ¿Qué otra cosa subo? Esto no prometo que lo haga,
Yo lo estoy intentando hacer, pero como comenté en algún momento la semana pasada, yo soy muy despistado. Entonces, como soy muy despistado, puede ser que en algún momento me olvide de dar al botón de grabación. Ahora mismo creo que está, pero al final de clase yo cojo el vídeo, el Zoom genera un vídeo de cada una de las clases que tenemos, lo paso por un pequeño programa que básicamente lo que hace es eliminar las imágenes del principio y del final, los minutos muertos. En la semana pasada me obligó a cambiar un vídeo porque tenía derechos de autor y después de hacer eso lo transformo en un MP4 y lo subo a YouTube. Por tanto, en un principio voy a subir las clases a YouTube. De nuevo, no prometo que esto sea siempre. Yo voy a intentar hacerlo siempre, pero no puedo prometerlo. ¿Por qué? Pues porque puede ser que algún día me digan que eso de utilizar una plataforma online fuera de la universidad no es lo correcto. Puede ser que yo me deje alguna clase. C, puede ser que en algún momento prefiera que no hubiera vídeo. Por tanto, vamos a tener que ver cómo lo hacemos. ¿Sí? D, Quizzes, los controles. Jueves pasado probé Quizzes con vuestros compañeros, funcionó, no hubo ningún problema, así que vamos a intentarlo utilizar para que no haya ningún caos y veáis todos cómo funciona. Vamos a hacer una prueba, un test de prueba, por tanto, algo que no servirá como control, simplemente es para verificar que sabemos utilizarlo antes del descanso. ¿Sí? Y si va bien, que en la otra clase fue, y tenemos tiempo en la clase de hoy, en el segundo bloque, tendremos el primer control. La semana pasada no me dio tiempo de hacerlo y tuve que retrasarlo a la semana, tuve que retrasarlo a esta semana. Por tanto, es probable que a vosotros os pase lo mismo y que lo hagamos la semana que viene. Constanza pregunta si por casualidad sé las fechas de las pruebas. No, no las sé. Creo que como un poco nos quedarán como 3 semanas, 4 semanas antes de que haya la primera prueba, pero no me han informado de cuándo será la primera prueba. Supongo que la universidad ahora mismo tiene cosas más urgentes y entiendo que la universidad va a intentar evitar hacer pruebas online. No porque no se fíen de vosotros, sino porque la logística puede ser un poco más compleja. Entonces van a intentar, yo supongo que van a intentar retrasar un poco todo el calendario. Pero cuando tenga noticias, no os preocupéis que os avisaré a la primera. La primera que tenga noticias, os avisaré. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora, última cosa, que son las ayudantías. Las ayudantías empiezan mañana. ¿De acuerdo? Ya he subido enlaces para las mismas. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar de compartir el iPad y lo que voy a compartir es la página de webcursos. Podéis venir a cualquiera de las dos ayudantías que se hacen. Hay una ayudantía que en teoría es la de vuestro bloque, que es la del bloque 6, pero podéis venir a la ayudantía del bloque 1 si os va mejor. Si sois madrugadores y os gusta venir a las 8:30, yo estaré. ¿De acuerdo? Me da igual a la ayudantía que vengáis. Apuntaros a una. Venid. ¿Cómo funcionará la ayudantía? Me da la sensación que es un poco injusto que la ayudante haga la ayudantía ella directa, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones, así que yo vendré y la ayudantía la haré yo.
yo daré la clase. Y la haré 2 veces. El ejercicio lo tenéis ya en la web, en el tema 1, el enunciado. Yo haré la ayudantía, contestaré dudas y grabaré el vídeo para poderlo subir a webcursos. Aquellos de vosotros que tengan un poco de curiosidad o de anotación ya habrán visto que yo estoy repitiendo todas las clases 2 veces. La respuesta es sí. Bueno, es lo que hay. Si alguno de vosotros tiene ganas de ver si explico diferente en una clase o en la otra, la respuesta es sí. Podéis consultar el vídeo de YouTube de la otra sección y ver que no me sale exactamente lo mismo. Es más, a veces pasan cosas que cambian en la clase. Por ejemplo, veréis algo hoy que no puede explicar el jueves porque sucedió el viernes. Entonces, es una novedad. Seréis la primera sección que va a disfrutar de este ejemplo en toda la historia de la docencia que llevo dando yo. ¿De acuerdo? Lo dicho, venid a la ayudantía que queráis. Voy a aprovechar que he movido la página para afuera para tocar un tema de Quizzes. Si os fijáis, yo envié aquí arriba un enlace para uniros al curso, a este curso. ¿Sí? Y aquí, si os fijáis, hay gestión de operaciones, sección 1, Viña, jueves, y aquí hay una sección de operaciones, sección 2, Viña, lunes, en la que hay 40 personas. Aquí deberíais de estar absolutamente todos. ¿De acuerdo? Y después cuando estemos a punto de hacer el descanso, veréis cómo funciona. Haremos un test juntos para que veáis cómo funciona y qué es lo que os podéis esperar de esta plataforma. Repito, el jueves funcionó sin ningún problema y será la plataforma que utilicemos para los controles. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, si no tenéis dudas, creo que hemos acabado. Uy, un momento, perdona, que tengo que mover esto para aquí porque si no después no me aparecerá y lo necesito luego. Si no tenéis ninguna duda, vamos a empezar con el temario de la clase. ¿Todo claro? ¿Os ha quedado claro el resumen de la situación? ¿Sí? Recordad que en cualquier momento podéis poner el micro y hablar. Yo os sugiero que mientras que no estéis hablando, tengáis el micro desconectado para evitar interferencias. Pero mientras tengáis la clase, en cualquier momento en que queráis intervenir, encender el micro y hablamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues como no hay dudas, vamos al temario, que es un repaso de la semana pasada. Si os acordáis, la semana pasada hicimos un análisis de la firma de la empresa en su conjunto, y era una caja negra. Había unos inputs y había unos outputs. ¿Sí? Y después entramos en más detalles y vimos que, en el fondo, lo que había era lo que Porter denominaba una cadena de valor. Y en esa cadena de valor, las operaciones eran lo que había por abajo. Eran los pilares básicos que llevaban los productos a los clientes. Producto que puede ser tangible o intangible. Y había, aparte de eso, marketing. Todo lo demás era lo que ahora mismo se entendería como operaciones. ¿Sí? Después de eso empezamos a hacer una descripción de lo que era la cadena de suministro. ¿Sí? Y voy a poner un ejemplo aquí, utilizando un esquema que ya hay en las láminas. Estas láminas lo que hago es que las que no utilizo en clase, en estas clases las elimino. Y si os acordáis, en esta cadena de suministro, que sería, por ejemplo, la de Procter & Gamble, que es una empresa que produce pañales o detergentes y muchas otras cosas. También producía las patatas estas que son redondas, que ahora se llaman Quizzes o algo así, una cosa rara. No Quizzes, no, Pizzix o algo así. En este esquema, fijaros que lo que tenéis es a Procter & Gamble en el medio y después el cliente siempre está abajo, que representa que es como el mar. Voy a ponerlo en verde, en azul, perdona, que va a quedar mejor. Sí, para representar el mar siempre es mejor poner el azul. Todo lo que está desde Procter & Gamble para aquí, generalmente se llama aguas abajo.
Esto es jerga, no es necesario usarse de memoria, pero en algún momento alguien puede ser que os la pida o la use y vosotros no la sepáis. Y por eso es conveniente que yo la utilice al menos una vez en clase. Todo lo que está para arriba, hasta la materia prima, que normalmente se representa con las montañas de donde nacen los ríos, se acostumbra a denominar aguas arriba. Entonces, fijaros que estas interacciones básicamente lo que representan es los proveedores de materia. Entonces, Procter & Gamble pues, compra químicos, compra los reactivos, pero esos reactivos también se utilizan para hacer plástico, que después alguien vende directamente a Procter & Gamble. Por tanto, puede ser que no tengamos como una especie de árbol, sino que tengamos ciclos, como veis aquí, abajo, en las flechas. Pero la idea básica es que uno va representando desde la materia prima, toda la evolución de todos los actores que intervienen en el proceso, hasta llegar al cliente, a la entrega del producto del cliente. ¿Sí? Las interacciones básicas generalmente es que hay un producto que va en esta dirección. Se va transformando, en cada una de las etapas tiene que crearse un cierto valor, traducido. El producto que uno toma después de trabajar sobre él tiene que valer más que antes, porque si no, no tiene sentido. Incluso cuando es reciclaje, el producto reciclado tiene mayor valor porque contamina menos, porque es más ecológico, por algún motivo alguien está interesado en hacer ese proceso y lo va transformando, lo va pasando hasta que viene el producto acabado, que es cuando lo vende. Este hilo es el hilo básico y es el estándar, ¿de acuerdo? Y es el que normalmente yo me voy a centrar. Hay otros flujos, igual que el flujo de producto. Hay algunos que van aguas arriba y otros que van aguas abajo, y la mayoría van aguas arriba y aguas abajo. El primer flujo que va aguas arriba, que hablamos la semana pasada, era el dinero. El dinero va aguas arriba. Generalmente hay una transacción a cambio del producto. ¿Sí? Y expliqué que había casos en los cuales había dinero que iba aguas abajo. Por ejemplo, los programas de fidelización de las empresas, en las cuales tú, a cambio de dar información, recibes dinero. También la información actualmente es un producto, es muy cercano a un producto, y lo normal es que uno esté dispuesto a pagar por información, o sea, que la información en sí sea un producto, es un servicio muy importante, y por tanto uno está dispuesto, o uno tiene una flecha en este sentido. Hará cosa de un mes, mi mujer compró una Thermomix, que es estas máquinas robot que cocinan, pones cosas, le das al botón y te lo cocina. Y parte del servicio que estaba vendiendo, o del producto que le estaban ofreciendo, incluía recetas de cocina que se van actualizando. Esas recetas de cocina es información. Y esa información se da desde la empresa que produce la Thermomix, la marca comercial, hasta el cliente. ¿De acuerdo? Y eso es también lo que hace que ese producto sea más caro que un robot de cocina normal que te viene sin ningún tipo de información. La semana pasada también indiqué que era muy importante que tuviéramos en cuenta que no todos los flujos de información son de arriba a abajo, o que no todos los flujos de producto son de arriba a abajo, y que hay flujos de producto de abajo a arriba. ¿De acuerdo? Que hay producto que va en esta dirección. Y el ejemplo típico es doble. El ejemplo 1 es los productos que vienen con defectos y que uno tiene que repararlos, el servicio técnico. Y yo expliqué claramente, digo, con bastante intencionalidad, que era necesario tener en cuenta un plan de reciclaje, sobre todo si uno intenta vender online. Digo, perdona, en Europa. Así que voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis que la semana pasada estuve haciendo comentarios sobre un producto que no me llegaba de HP? El producto me llegó el viernes, después de 20 días de espera. Pero llegó con un papelito como este, ¿sí? En el cual lo que hay es esto. ¿Vale? Para aquellos de vosotros que no sepáis qué es esto es una pegatina que se puede poner en una caja, y esa pegatina, aquí veis que pone UPS Ground,
quiere decir que sin costo para mí, el tóner vacío se devuelve a la empresa. ¿Por qué? Pues porque el tóner vacío tiene un valor, se puede reutilizar y la empresa le sale más a cuenta pagar y tener una campaña de reciclaje eficaz que no botar o tirar esos tóners. Eso representa un costo, seguramente ese costo hace perder dinero a HP, pero le permite tener unos niveles de comportamiento con el medio ambiente que hará que algún consumidor prefiera comprar HP que no otra empresa, sobre todo en Europa o en Estados Unidos. Esta etiqueta, tristemente, solamente sirve para el mercado norteamericano, lo cual es una pena porque aquí también deberíamos de poder hacer reciclaje y sería un pro. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo ha entendido cómo funciona esto de la cadena de suministro? ¿Sí? Quiero hacer un resumen para que lo veáis o que tengáis unas pistas a la hora de hacer ejercicios o utilizar esta herramienta. Resumen hacia el uso del instrumento. Esto lo voy a cambiar para que lo podáis ver. Lo primero que hay que poner es que la representación de la cadena debe dar una visión global de los actores. ¿De acuerdo? En el fondo lo que estamos intentando es hacer un análisis que nos dé una visión global de lo que sucede en toda la cadena de suministro. Luego veremos para qué, pero la idea de ver una visión global te permitirá identificar qué es lo que está sucediendo y qué personas participan. Y posiblemente, si hay algún problema, te permitirá identificar dónde está sucediendo. ¿De acuerdo? La segunda cosa que tiene que es importante que hagáis, y esto es un consejo práctico, es que el nivel de detalle tiene que orientarse al uso que se le va a hacer. Esto no puede insistir lo suficiente. Dicho de otra manera, por mucho que insista, es difícil captar la importancia de ese factor. Si hacéis... dice Camila que cuando el dinero va aguas abajo. Perdona que no te haya contestado antes. Por ejemplo, un caso en el que el dinero va aguas abajo es en un programa de fidelización de clientes, en el cual tú compras y te dan un programa de puntos y esos puntos después te los dan. Otro ejemplo de cuando el dinero va aguas abajo es los tickets que hay a veces de descuento en campañas promocionales. Eso es aguas abajo. Los sorteos también es aguas abajo. El retorno por productos defectuosos es aguas abajo. Hay varias fuentes de dinero que va aguas abajo, que quiere decir que la empresa, por diverso motivo, te tiene que devolver dinero o decide darte dinero o te prima con algún tipo de compensación. Generalmente la idea de este dinero aguas abajo es que uno tiene que intentar segmentar bien el mercado. ¿A qué me refiero con segmentar bien el mercado? ¿Por qué una empresa puede ser que decida hacer un concurso de 10 millones de pesos, por ejemplo, como hace Nespresso, un contrato para toda la vida, un sueldo para toda la vida, con la compra del producto? Eso en el fondo es devolverle dinero al cliente. Pero en vez de devolverle el dinero al cliente de una perspectiva en la cual le baja el precio a todo el mundo, en vez de dar un premio le baja el precio a todo el mundo, lo que hace es la gente que ese premio le da igual y que no es tan consciente del precio, como por ejemplo un comprador como yo, no devuelve o no hace uso de ese ticket y por tanto a mí me están cobrando ese valor, porque a lo mejor no me tomo la molestia de ir a buscar cupones de descuento. Y la persona que es más sensitiva, que aprecia más el precio,
y que tiene mayor problema para gestionar ese valor, porque a lo mejor le cuesta mucha más plata, será mucho más activa y tendrá ese descuento y utilizará uso de ese descuento. Por tanto, esas campañas de dar dinero segmentadamente o por cosas concretas a cierta gente, a la que se puede inscribir todo, al final lo que se transforma es en una reducción de precio para aquella gente que realmente necesita esa reducción de precio. Porque muy difícilmente me veréis a mí intentando escarbar cupones de descuento, porque ya tengo suficiente con todo el trabajo que tengo, como para encima estar ahí tacañeando 100 pesos o 150 pesos. ¿Sí? Pensároslo en el caso de Uber, de Eats o estas plataformas que te bombardean constantemente con descuentos de 1.000 pesos, 2.000 pesos, normalmente asociados al viernes o el sábado. Ahí lo que están intentando es hacer una dirección de precio de Procter & Gamble al cliente. O sea, de la empresa al cliente. Pero si tú eres muy, digamos, comodón, pues te da igual, lo vas a hacer. No te vas a dedicar a perder los 10 minutos en buscar el móvil, el anterior password, ponerlo, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Sí? Por tanto, esos descuentos se hacen y en el fondo es un movimiento de dinero. Pero es un movimiento de dinero que uno tiene que intentar hacerlo de forma inteligente. La compañía no te regala nada, lo hace por algo. ¿Sí? Ya sea por información o ya sea por segmentación de mercado, de gente que está dispuesta a pagar un poco menos y a usar el producto. ¿Vale? Muy bien, vamos aquí. A lo que me refería con el nivel de detalle, porque es muy importante tener en cuenta lo del nivel de detalle. Imagínate que uno está utilizando esta herramienta para identificar todos los proveedores que tiene una empresa. Pues entonces el nivel de detalle de lo que pasa aguas abajo, de la empresa hacia abajo, es menor o menos relevante o menos importante al nivel de detalle que uno tiene que tener aguas arriba, de la empresa hacia la montaña, hacia las materias primas. Por tanto, el nivel de detalle que tendrá que introducir será muy superior en todos los proveedores que tiene. De la misma manera, si uno está analizando cómo llega el producto al cliente y quiere ver si en algún momento hay algún desperfecto en el proceso de entrega, muy probablemente, como uno es consciente de lo que pasa hasta que le llega a él, el análisis que va a hacer de aguas arriba va a ser menor al análisis que va a hacer de aguas abajo. Si uno está analizando qué sucedería si añade un nuevo canal de distribución, lo cual significa, por ejemplo, pasar del comercio físico a una distribución online, si ese es el punto que le interesa, lo que va a tener que hacer es analizar todos los actores que intervienen en el proceso actual de entrega y todos los actores que intervendrían en el nuevo proceso de entrega. Dicho de otra manera, cuando uno analiza en la cadena de suministro, no conviene, bajo ningún concepto, poner todo el detalle que uno tiene. Porque al final hay tanto detalle que uno se pierde y no puede hacer nada con ello. El detalle que le tiene que poner uno al problema tiene que especificarse o tiene que estar correlacionado, tiene que corresponderse al nivel de análisis que uno quiere. ¿Sí? Y por tanto, la respuesta y el trabajo lo tiene que dar en aquellas cosas en las que realmente le interesa y cree que puede mejorar. ¿Sí? Muy bien. Esto tiene un corolario que tiene aplicación para las pruebas. En una prueba que hay que poner, en una prueba hay que poner tanto detalle como incluya el enunciado. ¿De acuerdo? Si el enunciado incluye mucho detalle, pues hay que poner todo el detalle que incluya el enunciado. Si uno tiene información adicional y quiere introducirla, súper, pero yo no se la puedo exigir. Eso es un problema clásico a la hora de analizar este tema de estrategia. Aquí la mejor respuesta siempre es una que tiene más información que la que yo puedo explicar en clase. O sea, yo puedo hacer un análisis más detallado del caso de Dell porque he hecho varios ejercicios extra sobre otros aspectos y facetas de la empresa. Y esa información me permite o me da un extra que me permitiría representar con más detalle la cadena de suministro que una persona que lo único que vio fue el vídeo que puse la semana pasada. Por tanto, la respuesta que uno tiene que dar tiene que estar asociada a lo que puede dar.
sobre todo en una prueba. Obviamente, en la vida real uno tiene que hacer un análisis y una búsqueda para tener toda la información necesaria. Pero en la vida real, el límite tiene que ser aquel que uno pueda hacer, bueno, en la vida real, el límite de lo que él necesite, y en la prueba, el límite de lo que yo le he dado de información. Yo no puedo esperar que sepáis cosas que no tenéis por qué saber. Por tanto, si podéis y os sirve para aportar información extra en la respuesta, bien, añadidla. Pero yo no os puedo exigir eso, ¿de acuerdo? Yo os tengo que exigir estrictamente lo que yo pido o lo que yo haya ilustrado en la clase. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien, pues si no hay dudas hasta aquí, hemos acabado el primer punto, que es la descripción de la cadena de suministro. Y ahora me voy al siguiente punto, que es el enfoque de ciclos. ¿Sí? Si os acordáis, y ahora volviendo a hacer un pequeño repaso, hay una cosa que me he dejado antes de pasar al enfoque de ciclos. Una de las cosas, de las pocas cosas para las que sirve una representación muy esquemática de la cadena de suministro, una representación tan esquemática como esta, es analizar si el modelo de cadena de suministro que uno ha adoptado es estrictamente diferente al modelo de suministro que tenía antes de algún cambio. Por ejemplo, en este caso veis dos cadenas de suministro muy esquemáticas, ultra esquemáticas. Tienen cajas muy gordas. Proveedores, fabricante, canal de distribución, clientes, y este sería lo que yo denominaría, o lo que se denomina normalmente el modelo tradicional de venta. Y ahora fijaros que Dell, básicamente, lo que ha hecho, así en versión heavy o grande, es eliminar el canal de distribución. Y alguno de vosotros recordará que la semana pasada, cuando yo hablaba de la relación que había entre Dell y Amazon, básicamente Amazon lo que hace es ponerse aquí. Sí que es verdad que Amazon tiene fabricantes, pero el canal de distribución y la relación que tiene y la interacción que tiene Amazon con los fabricantes hace que su visión del sistema sea muy parecida a la de Dell. Una gran caja en la cual interactúa directamente con los clientes. ¿Sí? De nuevo, en el caso de Amazon yo utilizaría este esquema de aquí, excepto con los pocos productos que produce ella, y lo que diría es que Amazon lo que ha hecho es cambiar o sustituir el canal de distribución por ella misma. Y esa es la visión cuando ves la cadena en su conjunto. Pero si analizas la cadena de Dell desde la perspectiva Dell como individuo Dell y analizas la cadena de Amazon como individuo Amazon, veréis que hay muchas relaciones en común entre Dell y Amazon. Hay muchas simetrías, hay muchas cosas semejantes, porque la manera que tienen ellos de enfocar el negocio o de enfocar el proceso es muy parecida. La idea básica, el modelo básico de funcionamiento es muy parecido, y ese modelo básico de funcionamiento es intentar hacer un modelo directo, una interacción directa sin pasar por todo el canal de distribución de mayorista, minorista, venta al por menor, etc. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto lo tenía que poner como un último ejemplo de lo que habíamos visto antes de representación de la cadena de suministro. Fijaros que en esta representación, que era súper básica, me ha permitido para hacer un análisis en la cual he visto que Dell lo que hace es eliminar un paso. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, si no hay más preguntas, me voy ahora sí al punto que yo quería analizar inicialmente, que es el enfoque de ciclos. ¿Vale? Para analizar el enfoque de ciclos, lo que uno intenta estudiar en el enfoque de ciclos es la interacción entre actores de la cadena. ¿Sí? Yo generalmente, por comodidad y por costumbre, mis actores básicos siempre son la empresa, o sea, utilizando el ejemplo de Dell y el cliente. ¿Ok?
pero también lo podría hacer, pues, proveedor y del. ¿Sí? El ciclo básicamente representa todo lo que sucede aquí. Obviamente habría un ciclo que sería este de aquí. Y este ciclo básicamente está haciendo algo parecido a lo siguiente. El cliente provoca un trigger, entendiendo como trigger una acción que llama a la realización de algo. En el caso de Dell, pues el cliente entra en la página web y le da al Buy Now, le da la orden de compra, y esto genera una serie de acciones hasta que finalmente el producto se entrega. ¿Sí? Si alguien recuerda la semana pasada, verá que esta interacción de Dell y el proveedor es muy parecida. El vídeo decía, each 3 hours, cada 3 horas se hace un pedido. Por tanto, hay un trigger que sucede cada 3 horas. Y esta relación acaba hasta aquí, en el cual hay una entrega a casa, bueno, a Dell, de producto. Y fijaros que durante todo este tiempo, por aquí, van sucediendo cosas. Y estas cosas que suceden, hay alguien que las realiza. Profe, Dime. es que una pregunta, no entendí. La parte de que cada 3 horas se hace Sí. un pedido, ¿Te acuerdas del vídeo de Dell? La semana pasada viste el vídeo de Dell. sí, pero yo pensé que era del cliente a Dell. No, el cliente cada vez que tú puedes comprar en cualquier momento del día. Ajá. Y entonces tú le das al botón y ese es el trigger de la acción, ¿no? O sea, tú le Ya. das al botón. Este ciclo, el ciclo de la derecha, Matías, un segundito y te contesto. Este ciclo de la derecha lo vamos a analizar con detalle, ¿vale? Pero fíjate que hay un trigger, que es algo que provoca que haya una interacción entre el cliente y Dell. Fíjate que en el fondo lo que estoy analizando son las interacciones que hay entre actores de la cadena. El flujo representaba que las cosas pasaban de uno a otro, ¿cierto? Entonces, si pasan de uno a otro, hay en algún momento que pasan de mis manos a tus manos. Claro. Imagínate que esto fuera un trigger de docencia. Hay un trigger que es que son las 8:30, yo tengo, bueno, las 9:55, yo tengo que dar una clase, me levanto. Llego aquí, conecto el ordenador y empezamos la clase, ¿sí? Y así pasan una serie de cosas que básicamente yo voy a ir haciendo cosas hasta que tú llegues a tener todo el conocimiento o llegues a ver todas las cosas con el conocimiento entregado. Seguramente este trigger es más largo o este ciclo es más largo que solamente hasta que acabe las 11:05, porque yo después voy a tener que conectarme a iMovie, retocar este vídeo, subir unos archivos, seguramente contestar algunas dudas extras que siempre llegan por correo electrónico cuando acaba la clase, ¿sí? Esto es todo un ciclo de la relación que habría en una cadena de suministro consistente en que yo te transmito información a ti, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. ¿Vale? Pero también habría una relación, que es el ciclo anterior, de mi proveedor a mí, ¿sí? Claro. ¿Cuál sería mi proveedor? Mi proveedor seguramente sería la Universidad Adolfo Ibáñez. Y hay varios ciclos, hay varias interacciones. Entre ellas hay una que es que cada 28 o 29 de mes, pues me pagan plata, ¿sí? Y ese ciclo se va repitiendo. Cada mes, cada semana o 2 semanas voy recibiendo un correo, etc, etc. ¿Vale? Ahora, Gracias. vamos al caso del cliente y a la pregunta que hace Magdalena sobre qué sucede aquí. Fijaros que en el fondo el ciclo que voy a desarrollar completo, que es el ciclo cliente Dell, hay ciertos elementos que van sucediendo. Y para que quede más claro, porque creo que es más claro que lo veamos,
repasando el vídeo, recordad que hay una orden de compra. Tras esa orden de compra se recibe en el sistema. De esa orden de compra que se recibe en el sistema, después pasa por una cosa que se llama Scheduler, que era un secuenciador, que era la aplicación que decía dónde se iba a hacer y a qué hora se iba a hacer. Después se producía. Una vez se producía, pasaba a un sitio que le voy a llamar concentrador, que básicamente lo que hacía era, si tú comprabas más cosas que no solamente la computadora, pues esperaba a recoger las pantallas, las impresoras y concentraba todo el pedido para después enviarlo. Y después de ese envío, si todo ha ido bien, hay una recepción. ¿De acuerdo? Ya sé que en mi caso yo no compro computadoras cada 3 semanas o cada semana, pero si tú eres un cliente de gran volumen y este ciclo te funciona bien, no hay ningún motivo para que tú cambies de ciclo. Por tanto, se llama ciclo porque esto se repetiría la próxima vez que yo necesitara una computadora. En el caso de mi interacción yo-del, no se ve tan claro, pero en el caso de la interacción del proveedor, está claro que este ciclo se repite cada 3 horas. Por tanto, si el ciclo funciona, entras en un loop y por eso se le llama ciclo. Repite, 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 repite. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se puede romper el ciclo? Bueno, pues si hay un proveedor que da algún tipo de problema, este ciclo se rompe y me busco otro proveedor. ¿Sí? De la misma manera, si yo compro un producto en un ciclo de interacción cliente-del y del, por algún problema, por alguna cosa, me da problemas, pues yo romperé el ciclo, no lo volveré a hacer. Pero en general, si todo va bien, este ciclo será repetitivo a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Esas cosas que suceden son lo que he escrito aquí en negro. Pero está claro que aparte de estas cosas que suceden, hay sistemas encargados, y cuando digo sistemas me refiero a personas y equipos, a lo mejor ordenadores, lo que sean, encargados de realizar esas tareas. ¿Sí? José responde qué problemas podría causar una ruptura de ciclo. Muy fácil, si yo compro una computadora y la computadora llega defectuosa o se avería o llega con la caja rota o me encuentro que me han puesto el plástico mal, o pues no voy a volver a comprar, me buscaré otro proveedor. ¿Sí? El ciclo en teoría se repite porque la gente es aversa al cambio, por tanto, si yo voy... Te pondré un ejemplo de un caso que se rompió el ciclo. Yo compraba en el Líder online. Un día la página del Líder online, cuando le fui a dar el botón de compra, después de haber pasado 2 horas, porque generalmente yo hago un pedido muy grande, pues falló. Y perdí 2 horas y algo de trabajo. Pues me fui al Jumbo y compré en el Jumbo. Y como en el Jumbo no tuve ningún problema para comprar online, pues ahora no compro en el Líder online. ¿Sí? ¿Cuándo se rompe el ciclo? Pues cuando hay algún problema lo suficientemente grave para que tú te tengas que replantear un nuevo ciclo. En el caso de un proveedor, pues los proveedores se negocian cada cierto tiempo. Si hay un proveedor que te es muy problemático, pues lo abandonarás y irás a otro proveedor y eso rompería el ciclo. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro, José? Espero que sí, si no, sí. Vale, perfecto. Fijaros que hay una persona o personas encargadas de cada una de estas tareas. Por tanto, si algo va mal, puedo ver dónde ha fallado. Por ejemplo, suponte que yo hago una compra Dell o yo hice una compra a HP, el caso que habíamos puesto, y no me llega. Pues la empresa puede hacer una traza de ver dónde ha pasado. ¿Llegó la orden de compra? ¿Yo el botón que le di online llegó? Sí. ¿Lo recibió el sistema? Sí. ¿Se envió?
¿Se produjo? Sí. ¿Se ha enviado? Sí. ¿Me ha llegado? No. Pues ¿quién tiene el problema? La persona que me lo ha enviado, que lo ha perdido o que no lo ha llegado. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en el caso que me encontré, pues me dijeron que lo habían enviado y que no habían podido entregarlo porque no había nadie para recibir el paquete. Y yo le dije a la empresa que yo vivo en un edificio de 16 plantas, tengo conserjería, siempre hay en conserjería, por tanto que no podía ser. Y pedí que me enviaran el código de tracking. El día siguiente tenía el paquete. Bueno, ¿qué había fallado? Este envío. Este paso había fallado. Esta herramienta lo que te permite básicamente es detectar dónde se ha producido el error. ¿Sí? Y eso se debe a que te permite una cosa que se denomina trazabilidad. ¿Sí? Si os acordáis del vídeo de la semana pasada, la empresa estaba muy interesada en poder hacer una cosa que se llamaba trazabilidad, que era detectar de dónde había venido todo. ¿Por qué? Pues porque si uno detecta de dónde ha venido todo, puede detectar qué es lo que ha causado cierto error y puede repararlo. ¿Sí? La semana pasada cuando vimos el vídeo, vimos varios puntos en que la compañía era capaz de analizar de dónde venía el producto para poder saber todo el desarrollo en la cadena de suministro. Y alguno de vosotros que lea las noticias, que haya leído las noticias, recordará que ha habido varios casos en los cuales se han hecho cosas como, por ejemplo, devolver todos los autos de un año a fábrica. ¿Por qué? Pues porque se detectó por la trazabilidad que alguna cosa había ido mal. Por tanto, en el caso que hubo un problema en producción, se puede tirar más para abajo, se puede ver que hubo un problema en el lote que llegó de tal punto, que ese lote que llegó en tal punto es un problema de un proveedor, y se puede llegar a asignar dónde está el punto que ha provocado todo el error. ¿Cómo? Sí, Matías pone un ejemplo muy bueno. Por ejemplo, Boeing se encontró con ese problema y tuvo que hacer aterrizar a todos los aviones 747 producidos durante no sé cuántos años. ¿Por qué? Por esto, por la trazabilidad. Pudo detectar dónde era la fuente del problema, pero obviamente el caso que estoy poniendo de los autos y de los aviones es súper grande. Pero también se puede hacer en casos muy concretos. O sea, no tiene por qué ser en un avión. En vuestra propia, si hacéis un emprendimiento, vosotros mismos podéis detectar si tenéis una cadena de suministro, representar la cadena de suministro, representar todos los puntos, representar todos los actores que participan, y si hay un problema, ver dónde se ha creado. ¿Sí? Obviamente el caso de Boeing y de Toyota y de Volkswagen, el de Volkswagen fue súper sonadísimo. Son la punta del iceberg, las cosas que más se ven. Pero eso no significa que todos los problemas solamente sucedan en estas megacompañías. Suceden en todas las compañías. La herramienta es la misma. Obviamente en uno se ve súper grande porque son miles de millones, y en el otro a lo mejor es poquito. A lo mejor son centenares de pesos, pero siguen siendo centenares de pesos. Y la clave sigue siendo la misma, sigue siendo la trazabilidad. ¿Sí? Y esta herramienta lo que nos permite es enlazar esta trazabilidad. Voy a poner otro ejemplo, o voy a poner una cosa específica nacional respecto a la trazabilidad. Aquí hay cierto miedo a la trazabilidad. Creo que hay una mentalidad de que parece que la gente quiera encontrar un culpable. Entonces, como nadie quiere ser culpable, nadie se hace responsable de nada, y uno intenta mirar quién hizo esto y todo el mundo dice, no, yo no. Y eso es un problema, porque la trazabilidad no es, obviamente sirve para encontrar culpables, sirve para ver qué se ha hecho mal. Yo eso no lo niego. Pero el objetivo de la trazabilidad no es ese. El objetivo de la trazabilidad es ver qué se ha hecho mal para mejorar. No para castigar, para mejorar. Y la única manera que hay de ver qué es lo que se ha hecho mal para mejorar es ver qué es lo que se ha hecho mal. Y eso significa asumir que algo ha fallado e identificar dónde ha fallado. ¿Sí? Muchas veces hacemos comentarios de qué cosas creo yo que deberían de mejorar del sistema. Este es un punto a mejorar, muy a mejorar por el país y por la economía nacional. Poder aceptar que se ha equivocado en algún punto, no para encontrar culpables y buscar un cabeza de turco que se va a comer todas las responsabilidades, sino para detectar qué es lo que ha sucedido y poder solucionarlo.
¿Sí? Eso es importantísimo. Y es una de las cosas para las que sirve esta herramienta, para poder ver dónde suceden las cosas. ¿Sí? Además, lo que permite es ver las interacciones que hay entre los diferentes actores. Por ejemplo, aquí hay algo que Dell intentó, entre comillas, no mostrar en el vídeo, pero que revela una interacción oculta. Esta parte de aquí, que es la entrega, muy probablemente se hace por un secundario, por un actor secundario, por ejemplo, una empresa de transporte. Y esa empresa de transporte vuelve a crear otro ciclo. ¿Sí? Aquí posiblemente el ciclo cambia un poco, porque la empresa de transporte no acaba cuando le da el producto al cliente, acaba cuando le da el producto al cliente y envía una confirmación de entrega al proveedor, a Dell. El paquete es más grande. ¿Sí? Por tanto, fijaros que mi visión de cadena de suministro lineal es mentira, es muy fácil, esto es una simplificación, la cosa es mucho más compleja. Hay ciclos con ciclos dentro de ciclos. Y de nuevo pasa exactamente lo mismo, el nivel de detalle que uno quiera analizar va a depender de lo que está intentando analizar, de qué fuente tiene que analizar. Volveremos a este tema en el tema 4, porque esto, en el tema 4, entrará en algo que le llamamos procesos. La idea básica del enfoque de ciclos es analizar los procesos, analizar las relaciones que hay entre los diferentes actores y los procesos que intervienen entre los diferentes actores. Si algo falla, tiene que fallar en alguno de estos puntos, de estas X en verde que he puesto. Siempre tiene que fallar en alguna, al menos en una de estas X. Y la manera de detectar lo que sucede es poder trazar los posibles errores que hay ahí. ¿De acuerdo? Incluso las relaciones que hay de estos errores con puntos anteriores en el ciclo. Por ejemplo, si el problema es un problema de montaje, que el producto ha llegado defectuoso porque chocó o porque se compró comida y el congelador bajó de temperatura y no nos avisaron, este tipo de herramientas tiene que podernos informar, tiene que poder trazar de dónde viene el problema y de dónde se puede encontrar una solución. También un culpable, pero sobre todo una solución. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿No? Bueno, quiero hacer un pequeño comentario genérico. Van entrando y saliendo gente, la gente según va entrando, yo le voy dando para que aparezca, por eso tengo que ir mirando la otra pantalla. Quiero hacer un pequeño enfoque genérico de esto, para que nadie se confunda. Después haré un resumen y después iremos al ejercicio. Generalmente los ciclos tienen nombres preestablecidos, igual que lo de aguas abajo o aguas arriba. Cada ciclo en que participan varias personas tiene un nombre, por ejemplo, el ciclo de pedido del cliente, el ciclo de fabricación, el ciclo de abasto. Yo no utilizo el nombre. Yo no he sido capaz de aprendérmelos, así que no voy a exigir que os los aprendáis vosotros. Lo único que yo les llamo es el ciclo entre el minorista y el cliente, el ciclo entre el distribuidor y el minorista, el ciclo entre el fabricante y el distribuidor. Que se llaman ciclo de fabricación y que es importante si algún día utilizáis este tipo de herramientas que os sepáis el término técnico. Sí, es importante porque es un término que permite que hablemos todos el mismo lenguaje aquí o en la China, o en Estados Unidos o en Europa. Todos hablan con las mismas palabras y eso es una gran ventaja. ¿Sí? Pero yo personalmente no los voy a utilizar, no voy a utilizar estos términos, así que no os puedo exigir que utilizar estos términos, ¿vale? Si queréis un ejemplo detallado, en el libro, esta página está sacada del libro, veréis varios ejemplos de ciclo con todas las cosas que intervienen. Lo digo porque muchas veces la gente en este tipo de problemas se confunde y se asusta. Miraros los ejemplos. Esto está sacado, si no recuerdo mal,
del Chopra, que es un libro que tenéis, este capítulo os lo puse en webcursos, para que lo pudierais mirar, ¿de acuerdo? La única cosa que puede asustar a alguno de vosotros es que yo generalmente represento los ciclos en sentido horario, como las agujas del reloj, de izquierda a derecha, y este libro la representa en sentido antihorario. ¿Sí? Pero fijaros que este punto de aquí es la repetición que estábamos hablando. Por eso cierra el ciclo. He acabado satisfecho de mi compra y vuelvo a comprar. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, si no tenéis dudas hasta aquí, voy a hacer un pequeño repaso de nuevo para que tengáis un resumen. Primero, representan la interacción entre actores de la cadena. Segundo, si queréis, se superponen a las relaciones en la representación de la cadena de suministro. Si es un hilo, las interacciones tienen que pasar entre dos elementos del hilo, siempre. Por tanto, uno podría hacer la representación de lo que le interesa analizar y hacer los ciclos entre cada uno de los actores. ¿Sí? 3. El objetivo básico es analizar el proceso y proveer de trazabilidad. Una vez has levantado el proceso, te puedes preguntar, ¿este paso hace algo? Pues si no lo hace, te lo puedes acortar. ¿Sí? Y finalmente, el nivel de detalle proporcional a lo que se pretende estudiar. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a la prueba de Zoom, de Quizlet. Entrar en Quizlet, ya sea en la computadora o en el celular, o donde tengáis vuestra aplicación. ¿Sí? Yo lo tengo en la computadora, obviamente. Fijaros que aquí tengo unas colecciones de pruebas, tengo el control 1 ya hecho y tengo esta introducción. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es un play live y voy a seleccionar una clase, que es la vuestra, fijaros. Ahora os llegará a todos un aviso de que tenéis que jugar o, si no os llega, os aparecerá un link para que podáis entrar, ¿de acuerdo? Debería haberos llegado a todos los que estéis inscritos. Fijaros que va llegando ya gente, Daniel, Constanza, Nicolás. Yo voy a ir esperando a que haya suficientes alumnos y cuando haya suficientes alumnos, pues le daré a comienzo y veréis la herramienta que hay. Recordad que tenéis que estar inscritos. Tenéis que estar inscritos en el curso. Si no, podéis utilizar este... por favor, la persona que tenga el... Voy a silenciaros a todos. Vale. Si no, entrad con este código, el 933630. ¿De acuerdo?
Id entrando todos para probar el ejercicio. Ya hay como una treintena, por tanto voy a activarlo. El resto podéis seguir, podéis seguir entrando. Yo en el momento en que dé el comienzo... Bueno, pues podéis empezar a contestar. ¿De acuerdo? Ahora mismo hay 39 jugadores. Algunos de vosotros pues vais contestando. Ahora ya hay 41. ¿Sí? Es importante que veáis vuestro nombre correcto aquí. Es una de las preguntas que he hecho. El motivo por el que lo he hecho es porque yo lo que voy a hacer es utilizar estos nombres para bajarlos en las actas y poneros una nota de control. ¿De acuerdo? Fijaros que según vais contestando, van entrando. Profe, Dime. siempre podemos entrar con el código porque a mí no me llegó nada. Puedes entrar por el código. Vale, ¿Estás inscrito en el curso? Sí, creo que sí. Pero asegúrate. Porque si tienes la página de Quizzes abierta con tu ID, te debería haber llegado el aviso, como a todo el resto. Aquellos que no les ha llegado el aviso, pues tienen el código del juego ahí, que es el 933630. Bueno, pero para el control también puedo poner otro código entonces. ¿Perdona? Para el control también voy a poder poner un código. Yo de ti te recomendaría que en el descanso entraras en el aplicativo y pusieras te dieras de alta en el curso. Ya. Pero, profe, yo me di de alta en el curso y todo, y otros compañeros igual, y no nos llegó nada. ¿Estabais inscritos en la página web en aquel momento? Sí, me inscribí en la página web ayer. ¿Estabas con la página web activada? Sí, estaba con la página web activada. Bueno. Si no, pues mira, tenéis el código y podréis entrar por el código. Lo único que yo al final lo que voy a apuntar es esto. ¿Vale? Y diría que si estáis activados en la página con el login puesto y toda la historia, mira, dice, a mí tampoco me llegó, pero en Activity estaba la invitación, Rosario. Ya, que me metí igual ahí, pero no, tampoco estaba. Bueno, asegúrate de que realmente estás logueada. Fíjate que sois como 40 y tantos, 49. Parece que la mayoría habéis podido entrar, así que debe de haber... Dice Florencio que abrió el link en webcursos y le apareció. Eso es para... Florencia, eso es para entrar cuando explicas que estás en la clase. Puede ser que necesitéis entrar en la clase, no lo sé. Fijaros que yo no puedo contestar por vosotros porque no soy alumno, soy el profe. Entonces, Sabina tiene un pequeño problema con el nombre en el Quizzes. Por favor, que verifique si realmente Sabina Liberos es el nombre que está en la web, digo, en la lista o no. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente lo que vamos a hacer para los controles. Yo voy a tomar luego esto, que lo puedo exportar en Excel, y se va a anotar el control, ¿vale? Fijaros que en el peor de los casos lo que tendremos será pues, que hacer el